El siguiente espacio en El Cubo es un aporte a la comunidad del Departamento de Estudios Históricos del Ejército y del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías. ¿Qué tal, amigos del Cubo? Soy el coronel José Carlos Araujo del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías. Hoy vamos a continuar estas charlas con ustedes proponiéndoles el tema que podría titularse así: el ejército en la conducción política de la Revolución Oriental. ¿Qué sucede? Nosotros en general tenemos la idea de que el ejército ortiguista era un ejército formado por gauchos, encabezados por otro gaucho que ni usaba casi uniforme, y esto está muy alejado de la realidad. Si ustedes han seguido algunas charlas incluso del coronel Bravo, la realidad era que desde la época hispánica este territorio nuestro estuvo ocupado por muchas tropas militares, tropas veteranas, profesionales del ejército hispánico, porque si bien tenían la sede en Buenos Aires, como por ejemplo el Regimiento de Infantería del Fijo de Buenos Aires, el Regimiento de Dragones, la mayoría de sus efectivos estaban en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque aquí era la verdadera frontera que tenía los principales problemas para el virreinato del Río de la Plata. No tanto Buenos Aires, a donde quedaban algunas unidades menores en la capital y otras para controlar a los indios, como los blandengues de la frontera de Buenos Aires, los blandengues de la frontera de Santa Fe, que era el problema que tenían allí. Sin embargo, acá, recordemos que siempre estuvo latente la invasión portuguesa, ahora la vamos a ver. Ya habían fundado Colonia en 1680, Montevideo pretendieron establecerse en 1723, además de combatir al indio que asolaba la campaña, los malvivientes, los hombres sueltos de la campaña, ¿no? Por eso Artigas no tenía ni en su léxico la palabra gaucho, porque era una palabra despectiva de esos hombres sueltos que no estaban afincados, que no eran vecinos, ¿no? Entonces, estas unidades españolas fueran veteranas, es decir, profesionales que vivían de eso, como el cuerpo veterano de blandengues de la frontera de Montevideo que pagaba el propio cabildo, estaban desplegadas en muchos de los pueblos, de los famosos 21 pueblos de este territorio, y además se entrenaban milicias. En asamblea, la población que no era permanentemente militar también se entrenaba. Por eso, cuando comienza la Revolución Oriental, después que Artigas pasa a la Junta de Buenos Aires, y allí por el oeste se va iniciando eso que él dio en llamar la admirable alarma, van llegando hacia el sur todas las columnas al mando de sus jefes naturales del lugar. Entonces vienen de allá del norte, de Lunarejo, de Belén, que viene Francisco Redruello, Julián Laguna, Manuel Pintos Carneiro, Baltasar Ojeda de Tacuarembó, Viera y Benavides de allí de Soriano, el capitán Manuel Antonio Artigas, que es el primer muerto cuyo nombre está en la pirámide de Mayo, que ya había combatido con Belgrano en el Paraguay, que viene de allí de la zona de Porongos, el cura Figueredo, que es el que levanta a la gente en Florida, Manuel Francisco Artigas, el hermano de don José, que viene de Casupá, Delgado de Cerro Largo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los Rivera de la zona de Entre Ríos y Negro, Félix y Fructuoso Rivera, La Valleja de Minas, esos que son los primeros tenientes de Artigas, vienen a la cabeza de la hueste, vienen a la cabeza de esa gente que ya tenía instrucción militar. Si no, ¿cómo piensan ustedes que se pudo haber vencido a Inglaterra?
que se pudo haber reconquistado Buenos Aires con un ejército encabezado por un gaucho y 33 gauchos más atrás. De ninguna manera, ni tampoco se podía haber vencido en la batalla de las Piedras, tan halagada la táctica del general Artigas, sin que los hombres y sus oficiales y su personal tuvieran instrucción militar como para desarrollar esa táctica que era la que prevalecía y habían aprendido en el ejército español. Artigas, cuando entra a la Revolución, tenía 14 años de servicio en el ejército español, al servicio de la corona de Castilla. Entonces, esa es la realidad. Además de estar acá, en el apostadero naval, la flota del virreinato. Así que esta era una tierra que podemos decir muy militarizada por la razón de ser esa frontera entre imperios. Bueno, allí, como dice la canción, vienen de todas partes los orientales y se vencen la batalla de las Piedras, se pone sitio a Montevideo y el virrey que estaba en Montevideo, Elío, llama a los portugueses para que invadan a través de la hermana de Fernando VII, Carlota. Vienen los portugueses y la Junta de Buenos Aires, que ya venía perdidosa en el Paraguay, venía en el norte, se había producido la derrota de Huaki, dice, no podemos soportar estos frentes, vamos a retirarnos de la banda oriental, ¿no? Entonces se retiran y ahí sucede un hecho milagroso, que es que los orientales quedan solos. ¿Y qué pasa allí? En el cuartel general del ejército, que es en la Quinta de la Paraguaya, porque todas esas que a veces se dicen asambleas, en realidad eran reuniones de los jefes en junta, en el Comando General del Ejército, que como bien dice Felipe Ferreiro, como flor de milagro surgió la democracia oriental en un campamento militar. Allí, cuando los orientales se vieron solos, los jefes, que eran estos que traían la tropa, que tenían el mando efectivo de las unidades, deciden proclamar al coronel José Artigas, que había sido ascendido por la Junta de Buenos Aires después de la victoria de las Piedras, proclamarlo su general en jefe para el orden militar de que necesitábamos. Dicen específicamente así, y lo vamos a conocer porque vamos a ver otro hecho importantísimo, otro hito en esto de la conducción política por parte del ejército, de lo que podríamos decir la Junta de Oficiales Generales, la Junta de Jefes Divisionarios, de los tenientes de Artigas, cuando en el Ayuí van a escribir sendas cartas al gobierno de Buenos Aires y al Cabildo, donde expresan que allí, en la Quinta de la Paraguaya, dice, celebramos el acto solemne, sacrosanto siempre, de una constitución social. Escuche las palabras. El acto sacrosanto siempre de una constitución social, erigiéndonos una cabeza en la persona de nuestro dignísimo conciudadano don José Artigas para el orden militar de que necesitábamos. Y esta frase que dice, el pueblo oriental es él, reunido y armado, conserva sus derechos. El pueblo reunido y armado conserva sus derechos. Y esta frase puede ser aplicable al día de hoy, cuando ustedes ven lo que pasa alrededor del mundo, y un pueblo es capaz de defender lo suyo que tiene de valioso cuando está reunido y armado, porque en estos tiempos de crisis, como sucedió en esta aurora del pueblo oriental, no es una nación que tiene un ejército, como es en tiempo de paz, y ahora mismo, gracias a Dios, sino que en esos tiempos cruciales es un pueblo en armas. Los pueblos se convirtieron en divisiones militares, dice Artigas, y en este caso, en estos tiempos cruciales, es un ejército con una nación, como ocurrió en la redota que veremos en los próximos programas. Que así sea. Muchas gracias.